Probando. 1, 2, 3. Bienvenidos. Hoy voy a intentar hacer una demostración de cómo tiro las cartas de tarot. Como verán acá tengo muchos mazos distintos y también algunos oráculos. Es importante saber que el tarot no es una herramienta de adivinación, tampoco es una ciencia, obviamente, pero sí es un mazo de cartas con distintos símbolos y arcanos que data de la antigüedad y que en realidad lo único que se sabe fehacientemente es que es un juego, ¿sí? Es un juego de cartas. Es importante también tener en cuenta que las preguntas y las respuestas que se dan en una tirada de tarot no tienden a predecir el futuro. Eso dirá quizás una postura de hace muchos años y de algunas personas que siguen pensando que el tarot es una herramienta para adivinar el futuro, pero la realidad es que la mayoría de las corrientes actuales, inclusive aquellas de las que yo he aprendido, se denominan corrientes evolutivas, porque lo que hacen es interpretar las energías que transmiten cada uno de los arcanos mayores o los arcanos menores, pero no como una fuente de adivinación para el futuro, sino como una forma de ver qué está pasando, cómo viene una determinada situación, qué puede llegar a cambiar, cómo puede llegar a evolucionar justamente, pero nunca podemos perder de vista que existe el libre albedrío. Lo mismo que el propio catolicismo reconoce en los hombres, es que más allá de tener ciertas tendencias, creencias, etcétera, el ser humano tiene libre albedrío y eso implica que puede tomar decisiones en todo momento y esas decisiones van a ir cambiando la forma en que justamente evolucionan sus situaciones de vida. En este caso pasa exactamente lo mismo. Yo trabajo con los arcanos mayores porque bien estudié ambos, los arcanos mayores y los arcanos menores, con distintas personas. Nunca pude conectar al 100% con los arcanos menores porque están más relacionados con quizás la numerología y no sé por qué, pero cuando se trata de números de forma tan compleja, ¿no? No es la forma más asequible para mí y entonces siempre conecté mucho más con los arcanos mayores. Por lo tanto, acá van a haber dos versiones del tarot de los arcanos mayores, los 22 arcanos mayores. Los dibujos son muy similares, pero tienen diferencias de estilo, ¿sí? En general, cuando yo
tengo a una persona enfrente y le estoy haciendo una tirada en vivo y en directo, les pido que elijan el mazo con el que más tienen, como al que más les atrae o lo que sea. Y también pido que piensen en una pregunta antes de decírmela, mientras yo estoy mezclando las cartas, y que la piensen sobre todo cuando cortan el mazo. Una vez que yo hago la tirada, usualmente les pido que me digan qué es lo que preguntaron, porque yo ya estoy interpretando un poco lo que estoy viendo. Y la mayoría de las veces no conozco las circunstancias de lo que me están preguntando, a pesar de que son personas que conozco. Y bueno, he tenido respuestas muy positivas respecto de esos mensajes, en el sentido de que mis interpretaciones coinciden con las circunstancias de lo que están preguntando o lo que estamos viendo en las cartas. En este caso, yo voy a hacer una tirada con preguntas que voy a hacer yo misma. En un primer momento voy a usar este mazo y este entonces lo voy a dejar apartado. Yo no suelo hacerme tiradas a mí misma porque me parece que es como una sobreabundancia de subjetividad. Yo no, querer saber algo y a la vez yo misma interpretarlo. Es muchísimo más posible que haya, no sé, disonancias o que yo quiera leer en las cartas lo que deseo que ocurra o lo que deseo que me esté acompañando. Entonces, no lo suelo hacer. Hay muchas personas que sí, que lo hacen y lo hacen seguido. En este caso creo que no voy a hacer preguntas tan personales, sino que voy a hacer algunas preguntas y voy a hacer la típica tirada que yo realizo siempre y voy a intentar interpretar algo como para responder a esas preguntas. Antes que nada, voy a mezclar un poco las cartas. A mí me gusta mucho mezclar las cartas doblándolas, pero lo cierto es que quienes tiran el tarot cuidan, cuidan el mazo y no las doblan como si estuviéramos jugando al truco, que sería como, lo voy a hacer, pero solamente para mostrar cómo es esa técnica que, por ejemplo, es así, ¿no? Y después hacer esto, o meter como las cartas muy, ¿no? En el medio una de la otra. La verdad es que se suele hacer como una mezcla más sutil. Así que yo intento respetar eso como una forma de respetar las cartas también. Por más que el mazo de cartas españolas, digamos, las cartas que se utilizan para jugar juegos más tradicionales o habituales, también mucha gente las utiliza como elemento de interpretación o de adivinación o lo que se quiera, pero bueno, no es mi caso. Así que, bueno, voy a pensar alguna pregunta. Y hace un rato se me ocurrió preguntar por una experiencia que viví hace un par de días con mi gato mayor, porque tuvo, digamos, un arranque de furia muy grande. Él tiene por ahí un temperamento más volátil y a veces juegan con su hermana y yo muchas veces me asusto porque parece como que estuvieran lastimándose, pero esta vez realmente estaba siendo muy, muy duro en la pelea. Entonces me metí para hacerlos que paren y lo que suele ocurrir es que Milo, mi gato, cuando está en ese momento en el que ya no está mordiendo nada más a la hermana, se la agarra un poco conmigo, pero esta vez directamente me dejó muchas mordidas y rajuñadas y lo tuve que dejar encerrado porque no se le pasaba. Y
Bueno, mi pregunta va a ir dirigida a si hubo algo en particular que determinó que Milo se comportara de esa manera, que me angustió mucho, de hecho. Así que voy a tirar las cartas a ver si puedo interpretar. Quienes me hayan visto tirar las cartas y escuchado van a saber que siempre hago un siempre hago alguna onomatopeya. Bueno, estas cartas en principio tienen que ver con una energía femenina, me parece, ¿no? A simple vista interpreto que puede haber habido alguna intervención quizás del más allá, que era una de las posibilidades que yo evalué, porque mi gata también estaba hace unos días, quizás tenga que ver un poco el conflicto, ¿no? El conflicto de mi gato conmigo y el conflicto de los vecinos entre sí. Bien, estaba diciendo que en un momento hubo de mi parte una aproximación o una duda respecto de si había alguna energía en esa habitación particularmente, que es la habitación secundaria, que hubiera llevado a que mis gatos estuvieran como más alterados, porque también mi gata hacía un par de días que venía muy como vociferante, ella por ahí anda por el departamento maullando, es un poco insoportable, pero usualmente tiene que ver con, yo lo relaciono cuando realmente está así como nerviosa de alguna manera, suele coincidir con que después hay tormentas o cuestiones así, entonces como que respeto su sensibilidad al respecto. Y bueno, quienes queremos mucho a los gatos sabemos que, o creemos, que pueden ver cosas que nosotros no. Volviendo entonces a esta tirada, lo que yo estoy viendo es una posibilidad que estaba en mi cabeza. Repito que esto puede tener que ver con mi subjetividad, porque en definitiva me está diciendo algo que yo más o menos ya pensaba. Tenemos el arcano del mundo, que es el anteúltimo arcano. Está vuelta la carta, quiere decir que hay una resistencia a esa energía, y la energía del mundo es justamente una energía circular, habla de un movimiento de justamente de la energía, un movimiento que pasa por los distintos elementos, estadios, digamos el raciocinio, lo que es, digamos, material, lo inmaterial, lo que son las creencias, ¿no? De algo más allá o lo que es más concreto. Y cuando yo veo que el mundo está dado vuelta, en la interpretación de la carta, aunque también es una buena forma de decirlo, el mundo está dado vuelta, que también tiene que ver con el mundo en ese momento, lo que veo es que hay, en vez de una energía que fluye, es una energía al revés, estancada, ¿verdad? Como que está ahí, no está pudiendo moverse de la misma forma que siempre. Después viene la emperatriz. La emperatriz es un arquetipo particularmente femenino de lo que se entiende como energía femenina, como la energía nutricia, la energía de la apertura, la energía de la plenitud también. La emperatriz habla de una plenitud con el entorno, con los elementos, y eso usualmente tiene que ver con una energía femenina, como decía, y una energía
regente. Entre los arcanos mayores tenemos la emperatriz y el emperador también. El emperador también habla, pero de una energía más, entre comillas, masculina. Son divisiones por ahí o interpretaciones de lo masculino y lo femenino que hoy capaz están en discusión, en debate, pero bueno, acá lo que estamos viendo con la emperatriz es alguien particularmente femenino, alguien importante de alguna forma, alguien que está cómoda con el entorno y demás. Y al final tenemos el juicio. El juicio, más allá de su nombre literal, que tiene que ver con una especie de momento de donde se ponen las cartas sobre la mesa, valga la redundancia, y donde va a existir una determinación respecto del destino de determinados individuos. Particularmente habla de un momento en el que se convoca a un ángel que tiene como una especie de trompeta, no sé si es una trompeta, un clarín, algo así, y lo que hace es llamar a través de ese sonido a personas que, por lo menos en la interpretación de esta carta, este mazo de tarot, están en tumbas, es decir, son cuerpos, personas que murieron, al menos en el mundo físico. Y este ángel, desde la literalidad, los estaría llamando para que sus almas se vayan al mundo celestial. Por lo tanto, como una visión general, es muy probable que haya una energía femenina que esté muy cómoda en mi casa y que probablemente todavía no haya llegado a ese momento en el que se va a ir del todo hacia el plano celestial. Se me viene a la mente mi madre falleció en 2017. De todas maneras, puede ser que la energía de mi madre esté dando vueltas acá. No lo interpretaría como algo negativo, pues es mi madre, pero puede ser otra persona, puedo ser yo, inclusive. Yo estoy viviendo cómodamente, soy la dueña de esta casa, puedo ser interpretada como la emperatriz en este caso. Puede existir una situación, no es que puede existir, seguramente existe una situación de conflicto en términos de el fluir de la energía en mi vida, porque hay unas cuantas cosas que están ahí como detenidas y donde hay como una especie de traba que estoy viviendo. Y en definitiva, si yo veo como la transición, ¿no? Muchas veces se interpreta como la transición de esta carta a esta carta a esta carta, o de cada arcano hacia cada arcano, es positiva, digamos. Es una interpretación que parte de una situación de tensión, de tensión también, de freno, de algo que no está fluyendo, pero pasa a una situación de plenitud, de sensación de paz y de, no sé si de control, pero sí de un reinado femenino, en términos de como satisfacción respecto del lugar que uno ocupa como entidad femenina en el mundo, literalmente en el mundo, porque en este caso yo no hice ninguna pregunta más que, o sea, no hice ninguna pregunta respecto de mí, por lo menos que yo sepa, sí, de una situación que viví con mis gatos en mi casa,
pero no pregunté sobre un tema mío en particular. De todas maneras, es probable que las cartas, justamente por eso, no suelo hacer tiradas que sean sobre preguntas mías. Muchas veces las cartas, por más que yo y cualquiera que las esté tirando sea para otra persona, también nos hablan a nosotros, a las personas que las estamos tirando, porque son energías que están en el momento manifestándose de alguna forma. Y si bien obviamente tienen que ver directamente con la persona que hace la pregunta, a veces también hay algo que en esa situación, a quienes las estamos leyendo, digamos, nos resuena y puede significar algo importante también para nosotros o que tengamos que tener en cuenta. O sea que acá yo veo dos interpretaciones: la posibilidad de un alma femenina que está estancada acá y que justamente está muy cómoda viviendo en esta situación, pero que va a ser definitivamente llamada o tiene que ser definitivamente llamada para irse al plano celestial. Probablemente la resistencia a que se vaya también es mía, pues estamos hablando de mi madre, que es prácticamente la persona más importante de mi vida, que murió ya hace muchos años, pero bueno, yo la tengo muy presente y probablemente haya una resistencia de mi parte a, bueno, dejarla ir en términos de alma, ¿verdad? Y después está la interpretación quizás más terrenal de las resistencias que hay en mi vida cotidiana, en lo real de mi vida, no lo real, lo concreto, ¿no? Lo material en el sentido del día a día, el trabajo, las cuestiones, los problemas, etcétera. Las cuestiones rutinarias, mi situación como mujer sola también, y por eso quizás como dueña del espacio, que si lo veo, esta transición es muy positiva, digamos, ¿no? Te pasa del estancamiento a una situación de plenitud y de estar cómoda frente a una situación, y quizás a partir de eso justamente esta tensión termina yéndose definitivamente de este plano y de mi vida. Con lo cual, bueno, esas son las dos interpretaciones que yo veo posibles con estas cartas. Voy a hacer alguna otra pregunta y voy a utilizar el otro mazo. Vamos a ver qué pregunta puedo hacer que no sea tan personal, aunque sí va a ser personal porque va a ser de mi parte. Y esto lo quiero dejar en claro porque justamente es algo que no suelo hacer, o sea, tirarme a mí misma las cartas. Pero bueno, lo que quiero demostrar es cómo interpreto justamente los arcanos y quizás en la observación de cómo lo hago les resuene la posibilidad de que yo les haga una lectura o bueno, de que les interese el tarot en general. Bueno, ¿qué puedo preguntar? Estaba pensando preguntar por el mundial, pero eso me va a generar muchos problemas. Voy a preguntar qué pasa, hablando de estancamiento de energías, qué está pasando con una pérdida de agua que estoy experimentando en el edificio de mi departamento y que en definitiva nadie quiere hacerse cargo. Yo no es que no quiera, sino que no tengo plata para pagar el arreglo. Y el dueño del departamento de abajo tampoco quiere pagarlo y el consorcio no quiere intervenir ni pagarlo tampoco, entonces nadie está haciendo nada y la inquilina de abajo está sufriendo las circunstancias, lo cual la verdad es que la entiendo, pero bueno, yo en este caso no puedo pagar el arreglo, si no lo haría independientemente de la
de la responsabilidad final, ¿no? De la situación. Recuerden que yo soy abogada, de estar tirando el tarot, y bueno, y tengo problemas cotidianos, y soy la única persona en mi vida que tiene que hacerse cargo de todas esas cuestiones. Bueno, vamos a ver entonces, la pregunta va a ser si hay una solución próxima o que se esté gestando en este momento sobre ese tema. Entonces, corto el mazo, y a partir de ese corte voy a tirar 3 cartas. Bueno, ok. Me estoy riendo porque las 3 cartas están al revés. Y hace unos días estaba tirándole cartas a una amiga, una de las que me dijo que las interpretaciones le sonaban mucho, y salió muchas veces el colgado, le pendu es el colgado. Como colgado debería estar así, ¿verdad? Sin embargo, está al revés. Lo mismo pasa con el mago, que es la primera carta después del loco, y que ahora voy a decir las energías, pero también está al revés. Y otra vez me sale el juicio, que es la carta que también había salido en tercer lugar, pero ahora también está al revés. La energía del colgado usualmente se identifica con forzarse a tener otra perspectiva. ¿Por qué forzarse? Porque es una persona, un arcano en este caso, que tuvo que recurrir a colgarse cabeza abajo para poder ver las cosas desde ese lugar. Es decir, no tiene la facilidad de tener una perspectiva distinta de las cosas. Por lo tanto, lo hace colgándose. Y colgándose obtiene una perspectiva distinta, ¿verdad? Ahora, como la carta está al revés, en definitiva, acá hay una resistencia justamente a tener una perspectiva distinta. La resistencia puede venir de cualquiera de las partes involucradas. De mi parte, de parte del dueño del departamento de abajo, de la inquilina, o del administrador del consorcio, que somos las personas involucradas en este conflicto. No es raro que así sea, que cada uno está manteniendo justamente su postura, no está atendiendo la postura de los demás, por lo tanto cada uno tiene una perspectiva que está como muy forzado a dejar de lado, mejor dicho, no la puede dejar de lado. En mi caso yo sé particularmente que si se tratara, incluso si yo tuviera la razón, entre comillas, si yo supiera que el conflicto no tiene que ver con mi responsabilidad, si yo tuviera dinero, lo hubiera pagado, ya lo hubiera pagado. O sea, la situación concreta ya se habría solucionado. Pero no descarto la posibilidad también de yo estar como muy metida en mi postura, porque justamente estoy atravesando problemas económicos y eso hace que me cueste justamente ponerme en el lugar de las otras personas que obviamente están viviendo el mismo conflicto desde sus lugares, ¿no? Vamos con el mago. El mago es un arcano que tiene que ver con los comienzos, por algo es el arcano número 1, tiene que ver con el individuo, su relación entre el cielo y la tierra, o sea, la relación entre lo divino de alguna manera y lo terrenal, y con las, de alguna forma, infinitas posibilidades que tiene como ser de esta tierra para hacer lo que quiera. ¿Sí? Es básicamente decir,
tenés todo para hacer lo que vos quieras. Es una energía que si hubiera estado en su posición usual, hablaría de la resolución de un conflicto, porque básicamente nos estaría diciendo, bueno, tenemos los medios para hacerlo. Como está dada vuelta, tiene que ver con lo que decía antes, por lo menos en mi caso, que es que yo no tengo los medios para solucionar el conflicto, en este caso los medios económicos. Y puede tener mucho que ver entonces también con mi situación. Probablemente también tenga que ver con que las otras partes no tienen, como yo, los medios o no quieren cederlos, porque también eso puede ser esta resistencia, ¿verdad? El hecho de que el mago esté dado vuelta, el mago no debería estar dado vuelta, que debería estar dado de vuelta es el colgado y bueno, nadie está en su posición. Y por último tenemos la misma carta del juicio, solo que con otra interpretación, digamos, artística, si se quiere, también dada vuelta. Es decir que hay también una resistencia a resolver este conflicto del todo. Eso es yo lo que interpreto, ¿no? O sea, que es un tema que básicamente no se va a resolver fácilmente y pareciera como que no se va a resolver en el próximo tiempo, lo cual es absolutamente negativo.Quiere decir que esta tirada puede tener un poco más de objetividad de lo que yo creería, porque si fuera al revés, si estuviera todo como más ordenada, la energía más positiva o no tan estancada, estaría hablando de una situación que yo deseo y que bueno, no es fácil. El juicio obviamente también tiene una interpretación literal, ¿verdad? Un juicio, un momento en el que una autoridad que excede a las partes, ¿verdad? Toma o va a tomar una decisión por ellas, ¿sí? Y esa decisión destrabaría este conflicto. Pero aquí, evidentemente, hay una resistencia también a que alguien tome esa postura. Acá podríamos estar viendo, ¿no?, al consorcio como, digamos, intermediario de las partes. Y hay una resistencia general a que el conflicto se resuelva, porque todos estamos en nuestra posición, nadie quiere cambiar su postura y no tenemos los medios o no estamos dispuestos a ponerlos para la resolución del conflicto. O sea que acá está todo en contra. Bueno, para que vean que no es tan positivo en este caso. La verdad que no es una buena noticia. Pero bueno, estas dos tiradas son ejemplos de potenciales tiradas que pueden tener conmigo. Las hice con la finalidad de que vean cómo es mi forma, ¿no?, de interpretar las cartas y probablemente que quieran tener una tirada conmigo o que quieran meterse a estudiar tarot o potencialmente quienes ya sepan de tarot, bueno, tengan alguna visión crítica también de lo que yo dije, de lo que yo expresé respecto de los arcanos mayores y de mi interpretación sobre ellos, y eso también es absolutamente bienvenido en mi caso, porque como dije, esto no es una ciencia, no tiene ningún nivel de exactitud, hay, o de objetividad, mejor dicho, sí, de exactitud tampoco. Tiene mucho que ver con una interpretación subjetiva, obviamente, como todo, en mi caso, mi postura sobre el mundo en general es que nada es objetivo, todo está atravesado por nuestra visión del mundo, nuestras experiencias, etc. Y bueno, creo que
creo que fue más fructífero o más interesante de lo que yo pensaba, teniendo en cuenta que yo no suelo hacer tiradas estando sola, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya gustado, que interactúen con el contenido, porque a mí me sirve. Y bueno, y que cualquier cosa que les interese, preguntarme, consultarme, comentarme, estoy dispuesta a escucharla y ojalá que les entretenga también y les haya gustado. Así que bueno, nos vemos en alguna otra oportunidad y haciendo quizás alguna cosa totalmente distinta, porque ya veremos que yo tengo unas cuantas, entre comillas, personalidades, distintas facetas de mi vida y cosas para ofrecer. Nos vemos la próxima. Gracias.